Hola a todos mis maravillosos espectadores. Gracias por volver al canal, el lugar donde juntos exploramos historias llenas de emociones y sorpresas. Hoy los llevaré a un momento que ni la misma Tuna esperaba, un encuentro marcado por el destino con Alex. Entre tantos caminos y encrucijadas de la vida, Alex logró encontrarla. Justo en un lugar que parecía desconocido para todos, la casa de la señora Tang. Pero la historia no termina ahí. En aquella pequeña habitación con la luz amarilla filtrándose por la ventana, ¿qué se dijeron? ¿Fueron reproches, confesiones o sentimientos guardados durante tanto tiempo? Y lo más importante, ¿será que esa conversación bastó para que Tuna considerara regresar a la antigua granja, el lugar que guarda tantos recuerdos? La respuesta sigue siendo un misterio que aún no se ha revelado, pero les prometo que el viaje para descubrirlo no los dejará apartar la mirada. Prepárense para vivir momentos de tensión, emociones entrelazadas y sorpresas inesperadas. Gracias por acompañarme siempre. Les deseo que disfruten de la película con total relajación y plenitud. Alex no podía creer lo que veía cuando vio a lo lejos la silueta familiar de Tuna. En ese momento su corazón latía con fuerza. Sus pasos eran rápidos, su respiración acelerada. Llamó su nombre con la voz rasgada, llena de esperanza. Cuando Tuna se dio vuelta, sus ojos estaban llenos de asombro y confusión, como si no pudiera creer la presencia de él. Antes de que pudiera reaccionar, Alex corrió hacia ella y la abrazó. ¿A dónde has ido estos días? ¿Sabes cuánto he estado preocupado por ti y por tu madre?, dijo Alex, su voz quebrada, como si quisiera desahogar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Tuna se quedó quieta sin saber qué decir. Estaba nerviosa, sus ojos evitaban la mirada llena de preocupación de él. Yo, tartamudeó, incapaz de completar la frase. Alex no le dio tiempo a pensar. Continuó con voz llena de preocupación. Johnny también ha estado muy preocupado por ti. Estos días, tanto él como yo, hemos estado buscándote por todas partes, sin descansar ni un momento. Tuna levantó la vista con un atisbo de esperanza en sus ojos. ¿Y ahora Johnny todavía está buscando por mí? Sí, respondió Alex, su voz un poco más tranquila, como si finalmente hubiera encontrado una pieza que le faltaba. Voy a llamarlo para que se quede tranquilo. Inmediatamente, Alex sacó su teléfono y llamó a Johnny para darle la buena noticia de que habían encontrado a Tuna. Después de colgar, miró a Tuna y tomó su mano suavemente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse en el aire. Vamos a la casa de la señora Tang, dijo Alex ahora con una voz más suave y cálida que nunca. Ambos caminaron juntos por el pequeño camino que los llevaba hacia la casa de la señora Tang. Cada paso que daban parecía un recorrido largo y lleno de desafíos, pero al final les traía paz. Al llegar a la casa de la señora Tang, el ambiente estaba en calma. Solo se escuchaban sus voces suaves, compartiendo palabras de explicación y sentimientos profundos que ambos habían mantenido en secreto. Fue en ese momento cuando Tuna tuvo la oportunidad de abrir su corazón, de compartir todo lo que había vivido en ese tiempo. Y Alex, con su amor sincero, escuchó cada palabra tratando de entender el dolor que ella había sufrido. Este encuentro fue el momento en que ambos se encontraron de nuevo para sanar las heridas del pasado y comenzar de nuevo juntos. Cuando entraron en la casa, Alex vio a la señora Tang, quien estaba cargando al hijo de Tuna en sus brazos. La escena era tan cálida que le provocó una sensación de emoción. Con una sonrisa educada,
y una voz suave saludó a la señora Tang. «Buenas tardes. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por ella y por su hijo». La señora Tang sonrió amablemente y asintió. Alex sintió un alivio inmediato al ver su respuesta, lo que le permitió relajarse un poco. Mientras tanto, Tuna se levantó, cogió una tetera y vertió agua en un vaso ofreciéndoselo a Alex con una suave sonrisa. «Bebe agua, por favor», dijo Tuna. Alex aceptó el vaso con una sonrisa y respondió: «Gracias». La conversación parecía tranquila, pero por dentro ambos sentían una tensión que no se podía ocultar. Tuna se volvió hacia la señora Tang y le presentó a Alex mencionando que él era la persona de la que había hablado por la mañana. «Este es Alex, la persona de la que te hablé esta mañana», dijo Tuna suavemente. Antes de continuar la conversación con Tuna, Alex se dirigió cortésmente a la señora Tang. Se levantó y con respeto inclinó la cabeza. «Señora Tang, le agradezco mucho por haber ayudado a esta madre y su hijo durante todo este tiempo. Hoy vengo para pedirle permiso para llevar a la madre y al niño a mi granja». La señora Tang lo miró y con una mirada amable pero cautelosa respondió: «Eso no es algo que pueda decidir. Todo depende de lo que decida Tuna». Las palabras de la señora Tang hicieron que Alex se sintiera algo inquieto, pero su determinación de hablar con Tuna no disminuyó. Se sentó frente a ella con una expresión seria y llena de preocupación. «Tuna, realmente no entiendo por qué decidiste irte de repente. Me preocupé mucho por ti y por el niño. Todo pasó demasiado rápido y no puedo dejar que las cosas sigan así. En cuanto a lo que dijo mi hermana, ella dijo algunas palabras duras, pero ahora se ha dado cuenta de su error. No tenía malas intenciones. Ella ha estado buscando por ti durante varios días, y por eso te pido que regresas conmigo a la granja, para que podamos solucionar todo». Tuna lo miró, sus ojos llenos de confusión, como si luchara contra sus propios pensamientos. No sabía qué decir, pero todavía había algo de temor en su corazón. No es un asunto relacionado con tu hermana», dijo Tuna con una leve expresión de cansancio, como si intentara evitar el tema. Alex la miró sintiendo que su incomodidad era algo más profundo de lo que se mostraba. Sin embargo, él sabía que necesitaba hablar claro y seguir adelante. «Es sobre lo que mi hermana dijo respecto a los sentimientos entre nosotros. Puedes estar tranquila, mi hermana no sabía nada de nosotros. Por eso habló así. Y si yo tengo sentimientos por ti, ella no tiene derecho a interferir en eso. Así que por favor, no te preocupes. Ven a la granja conmigo. No le des más vueltas a este asunto». Tuna se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte como si estuviera reflexionando sobre las palabras de Alex. Sintió su sinceridad, pero la ansiedad seguía presente en su interior. «No es un asunto relacionado con tu hermana, puedes estar tranquilo», respondió Tuna de manera suave pero firme, aunque en sus ojos aún había algo de duda. Alex la escuchó, y al ver su respuesta, sintió que al menos había algo de calma en su interior. Sin embargo, él no podía sentirse completamente tranquilo hasta que ella tomara la decisión correcta. Su deseo de que ella volviera con él a la granja seguía intacto, pero lo más importante era ayudarla a superar sus miedos y sus dudas. «Entonces vamos, dejemos todo atrás y empecemos de nuevo. Yo te ayudaré a superar cualquier dificultad y juntos podemos comenzar de nuevo al lado del otro», dijo Alex con una mirada llena de determinación y ternura. Tuna lo miró sintiendo la calidez en las palabras de Alex,
pero aún no estaba completamente segura. Sabía que su vida ya no sería la misma, pero tal vez esa era su oportunidad para encontrar la paz, el lugar seguro y el amor sincero que siempre había deseado. Ambos permanecieron en silencio sumidos en sus pensamientos. El aire en la habitación se volvió más denso cuando Alex continuó hablando, su voz llena de paciencia y preocupación. ¿Estás pensando en lo que creo que estás pensando? Sé que sobre eso, mi hermano y yo ya habíamos pensado en hablarlo contigo, pero como acabas de dar a luz y todavía no estás del todo recuperada, no quería que te sorprendieras, así que no lo mencionamos. Pero realmente tanto él como yo creemos que lo necesitas saber para que no te sigas preocupando. Solo queremos que estés bien. Tú. Na bajó la cabeza. Su rostro estaba lleno de melancolía. Luego respondió con voz triste. No te preocupes. La verdad finalmente tendrá que salir a la luz. Lo entiendo. Alex la miró, sus ojos llenos de preocupación. Pero estás en mi granja y yo me encargo de todo allí. Te fuiste de repente y me preocupé mucho por ti y por el bebé. Sin ti las cosas no son las mismas. Realmente estoy muy preocupado. Tuna levantó la mirada, sus ojos reflejaban tristeza y cansancio. Lo siento mucho, Alex, pero en ese momento estaba tan agotada emocionalmente que solo quería irme. No quería ser una carga para nadie. En ese momento solo pensaba en huir. Alex la miró con comprensión, y aunque entendía parte de lo que sentía, no podía dejar que se siguiera lastimando. Decidió ser directo y sincero con el corazón abierto. Entonces ven conmigo. Todo en la granja necesita de ti. No hay nadie que pueda reemplazarte. Todos están preocupados por ti, y mi hermana ya se dio cuenta de su error. ¿Puedes perdonarla? No dejes que esto siga atormentándote. Tú. Na guardó silencio por un momento, su mirada perdida en el horizonte como si estuviera buscando algo en su interior. Finalmente habló con voz suave, pero firme. Esto no tiene que ver con mi hermana Alex, pero sobre volver a la granja, necesito más tiempo para pensarlo. El aire quedó pesado y Alex pudo sentir que Tuna aún necesitaba más tiempo para procesarlo. No quería presionarla, pero también sabía que no podían seguir así por mucho tiempo. Miró a la señora Tan, que estaba cuidando al bebé, y le dijo: Señora Tan, creo que hoy es el momento en el que me voy a retirar, para que ella pueda pensar con calma. Le dejaré el tiempo necesario para tomar una decisión tranquila. La señora Tan los miró y sonrió con suavidad, asintiendo. Gracias a ti, no te preocupes. Tuna tomará la decisión que necesita. Déjala pensar tranquila. Alex sintió un leve alivio, pero no podía dejar de preocuparse. Se levantó, miró a Tuna con una mirada llena de paciencia. Piensa con calma, todo saldrá bien. Yo estaré aquí esperándote. Tuna lo miró, una ligera sonrisa apareció en su rostro, aunque aún no estaba segura de lo que el futuro les deparaba. Necesitaba tiempo para enfrentarse a todo lo que sentía en su interior y encontrar una respuesta para ella misma. Alex lo sabía, no podía presionarla, pero estaba dispuesto a esperar porque creía que todo se resolvería siempre que estuvieran juntos. Cuando Alex llegó al porche de la casa, de repente se detuvo, giró sobre sus talones y miró hacia atrás con una mirada llena de preocupación. Cada paso que daba se sentía pesado, como si el mundo entero estuviera pesando sobre sus hombros. Aunque intentaba seguir adelante, su mente seguía preocupada por Tuna. Después de caminar un poco, escuchó la voz familiar de Tuna, llamándolo desde atrás. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. «¿Tuna, me llamaste?»,
Su voz estaba llena de ansiedad reflejando su preocupación. Tuna lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de ternura y duda. Sin decir mucho, solo asintió ligeramente y le dijo: «Sí, ten cuidado al regresar». Las palabras de Tuna, tan simples pero llenas de sentimiento, hicieron que Alex sintiera una presión en su pecho. Sin pensarlo, se acercó rápidamente y la abrazó con fuerza. En su oído susurró suavemente: «Tienes que prometerme que no te irás a ningún lado más. Quédate aquí hasta que lo pienses bien». Esta vez Tuna no lo rechazó. Con lentitud rodeó su cuerpo con sus brazos y susurró con una voz suave pero decidida: lo prometo contigo». Ambos se quedaron así mirándose a los ojos. El tiempo parecía detenerse en ese instante. Luego Alex, sintiendo que debía dejarle espacio para pensar, se separó con suavidad. Se giró para irse, pero antes de dar el último paso, se volvió nuevamente hacia ella y con una mirada fija dijo: «Recuerda pensar bien las cosas. Yo estaré esperando tu respuesta». Tuna asintió con la cabeza, observando cómo él se alejaba. Mientras veía su figura desaparecer, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Cuando ya no lo vio más, entró en la casa. A pesar de la sonrisa en su rostro, su corazón seguía lleno de preguntas. Sabía que necesitaba más tiempo para tomar la decisión correcta, pero lo que sentía ahora era una ligera paz, sabiendo que Alex estaría allí esperando. Quay đầu nhìn lại một lần nữa, đôi mắt của anh ấy đều lo lắng. Tử Na của mọi thứ mà anh ấy đang cố gắng bảo vệ. Cảm giác bồn chồn khiến anh ấy không thể bước đi vội vã. Mỗi lần anh ấy bước đi như chịu nặng lòng, mang theo những nỗi lo. Đi được một đoạn, đột nhiên anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, giọng Tử Na vang lên phía sau. Anh dừng lại, không hề do dự và vội vàng chạy lại. Tử Na, cô gọi tôi à? Giọng anh khàn đặc, lo âu. Tử Na đứng đó, ánh mắt nhìn đầy sự quan tâm, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vâng, anh về cẩn thận nhé. Lời giọng dò nhẹ nhàng như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Alex, khiến anh không thể rời đi được. Anh lao đến ôm chặt lấy cô. Cảm giác ấm áp từ cơ thể của cô khiến anh nhẹ nhõm đôi chút, nhưng lo lắng trong lòng vẫn không buông xa. Anh thì cầm vào tay cô, giọng anh nhẹ nhàng đầy sự cầu xin. Cô phải ở với tôi không được đây đâu nhé. Tôi sẽ suy nghĩ lần này. Tự nha, không để anh như những lần trước. Cô từ từ đưa anh ôm tay anh, cảm nhận hơi thở từ cơ thể của anh, nhẹ nhàng đáp lại. Giọng cô run rẩy chắc chắn. Tôi hứa em sẽ ở với anh. Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Trong thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập cùng nhịp. Nhưng rồi Alex biết rằng anh không thể ở lại đây lâu.